Muy buenas noches, Dios te bendiga, bienvenidos una noche más. La adoración estuvo espectacular, como Dios está usando esa niña. Muy lindo de ver esa voz angelical. Y estamos aquí contentos, felices. ¿Dónde está la iglesia? Tu casa en Carolina. Para los que nos ven por Facebook Live, estamos en Country Club Industrial Park. Aquí cerquitita de la Campo Rico, la calle paralela a la Campo Rico, entrando por el Wendy's, y la primera a la izquierda, el Colegio Luterano. Y aquí estamos, nos reunimos los miércoles en la noche a las 8 de la noche. Ya tuvimos nuestro devocional. Y está hablando de Ekmarí, que tiene una voz bella, preciosa. Salió con los jóvenes. Los jóvenes están aquí o se van. No, la pastora joven está por ahí. Y nos reunimos los domingos a las 10:30 de la mañana. Nos puedes encontrar bien fácil a través de las redes sociales, el canal de YouTube. Y ahí estamos. Y esta es la cuarta parte de información o revelación. Y de los 28 capítulos que tiene el Evangelio según Mateo, el capítulo 16 es de lo más importante, porque en él podemos recibir la completa revelación de Cristo. En una ocasión, Jesucristo se acercó a sus discípulos y le hizo una pregunta. Y le dijo, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y ellos le contestaron, bueno, unos dicen que Elías. Otros dicen que uno de los profetas. Y siguieron diciendo lo que los hombres, algunos pensaban tantas cosas de Cristo. Pero uno de los discípulos, cuando Jesús le pregunta, ¿y ustedes? ¿Quiénes ustedes dicen que yo soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque, ¿sabes? No te lo reveló ni carne ni sangre. Y leímos que hay una traducción que a mí me fascina, que dice, tú no dices eso por tu propia cuenta. Eso vino de arriba del cielo. Y esa es la diferencia de los que crecen. Esa es la diferencia de los que vienen a la iglesia y son transformados, de los que tienen mucha información y mucho conocimiento, pero lamentablemente su vida no es transformada. Y en este capítulo 16 encontramos 4 de las verdades más grandes de toda la Biblia. Pero antes de que el Señor quisiera revelar su verdad a sus discípulos, el Señor los llevó a un lugar específico. Y cuando yo comencé a estudiar una vez más este texto, tuve que detenerme en la coma después del lugar donde Jesucristo los llevó, Cesarea de Filipo. Y comencé a buscar información sobre ese lugar, porque yo he aprendido que en la Biblia no se escribió nada por casualidad. Los números tienen un significado, los nombres tienen un significado y los lugares tienen un significado. Cesarea de Filipo. No solo el lugar debería ser el apropiado, también el tiempo debería ser el tiempo preciso. Jesús había estado con ellos alrededor de 3 años. Y ellos aprendieron muchas cosas a los pies de Cristo. Sin embargo, en lo más profundo del corazón, nuestro Señor tenía un secreto que quería revelarles. Estaba esperando que ellos pudieran madurar, que pudieran crecer y estar en condiciones de recibir esta revelación.
Por muchos años, él tuvo este secreto guardado en su corazón. En muchas ocasiones, cuando él estaba a punto de revelarlo, descubría que ellos no estaban preparados para recibirlo. En una ocasión, Jesús le dijo a sus discípulos: mis hijos, si yo les hablo de las cosas de acá abajo y ustedes no las entienden, ¿cómo yo les voy a hablar a ustedes de las cosas de allá arriba? Y en muchas ocasiones él estaba a punto de decirles, pero tenía que callar porque ellos no estaban preparados para recibirlo. Pero en este momento quedaban solo 6 meses de permanencia del Señor en la tierra. Y él estaba listo para tomar el camino de la cruz, donde moriría por nosotros. Pero antes él quería abrir su corazón para revelarles el secreto que tuvo guardado desde la fundación del mundo. En el comienzo los llamó para que lo siguiesen, pero en realidad el propósito principal de su llamado era que un día sus discípulos estuvieran capacitados para compartir un secreto. Para ese momento el Señor preparó un lugar muy importante: Cesarea de Filipo. Jesús nunca hizo nada random. Él no se levantaba por la mañana: ¿qué les voy a enseñar a los discípulos hoy? ¿O qué yo voy a hacer hoy? Él tenía una agenda del cielo bien específica. El tiempo de Jesús en la tierra era limitado y él lo aprovechaba. Y él se lo decía a los discípulos. Y a veces yo veo que la iglesia toma en poco el tiempo que nosotros tenemos hoy, mis amados. Es un día triste para Puerto Rico. Hoy amanecimos con noticias terribles. Y hay un dolor en el corazón de ver lo que está sucediendo en nuestro país. Cómo personas se apoderan de los recursos destinados para los menos afortunados. Hay una clase en la sociedad puertorriqueña y hay algunos privilegiados que pueden enviar sus hijos a estudiar en escuelas privadas. Y qué bueno. Pero hay otro grupo de personas en Puerto Rico que dependen de la educación pública porque no tienen los recursos para que sus hijos vayan a colegios privados. Y qué bueno que algunos pueden, qué malo que otros no. Y es triste cuando uno se entera de que esos recursos que se han dispuesto para que esas familias que necesitan que sus hijos sean educados en las escuelas públicas de Puerto Rico, esos recursos destinados para eso no lleguen, porque un grupo de personas egoístas han decidido lucrarse a expensa de ese grupo de niños, a ese grupo de ancianos, porque todos vamos a llegar a viejitos y lamentablemente el cuerpo humano está diseñado para deteriorarse en un momento. Y ver cómo el Departamento de Educación y Salud están envueltos en y da pena. Y no estoy hablando aquí de política porque lo hacen todos los que llegan al poder. Y hoy es un día triste. Y yo le comentaba a la pastora
que esto no es el gobierno. ¿Sabe? El gobierno es gente. Son personas, seres humanos. Y hay una crisis moral. Hay una crisis de valores. Y lo grande de esto es que en la iglesia hay una crisis de valores. Dentro de las iglesias hay personas con pillos de acueducto y de energía eléctrica. Adentro, personas que mienten para recibir ayudas gubernamentales y federales. Hay una crisis de valores en la familia, porque es a todo nivel. Hoy vimos que alcanza un nivel bien alto en el gobierno de nuestro país, pero en las agencias de gobierno, en el departamento de la familia, hay trucos. El que no tiene padrino no se bautiza. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela, cumplí 16 años y fui a DT a buscar trabajo. Y tú conseguías trabajo si te llevaba a alguien de la mano. Pues yo tengo 59 años, yo tenía 16. Y esto no es nuevo. Pero tiene que llegar un momento que la iglesia se deje sentir y se haga escuchar. Y tenemos que comenzar en nuestras familias a criar a nuestros hijos con valores. Y tenemos que aprender a ser verticales en las decisiones que tomamos. Porque eso ha infectado la sociedad puertorriqueña y en otros lugares. Venezuela, lo que está sucediendo en México. La semana pasada mi esposa y yo vimos una serie mexicana de corrupción total, donde mataron a un candidato a la presidencia de México y como lo encubrían. Y es triste, es terrible. Y Jesús era un maestro. Y Jesús enseñó a 3 áreas de la vida del ser humano. Primero, Jesús hablaba al corazón, por eso sanaba a los enfermos. Jesús hablaba al intelecto, enseñó sobre el divorcio, sobre el matrimonio, sobre la ira, formó caracteres. Y ese es nuestro trabajo, formar los caracteres de la gente y decirle no. No a la mentira, no a la corrupción, no al engaño. Y Jesucristo predicó a la voluntad y hizo discípulos. Y a mí me gustaría pensar que en esta iglesia estamos haciendo discípulos, que estamos enseñando para la gente que hay que vivir de acuerdo a los estatutos de Dios. Y no podemos negociar con lo que no es de Dios. Oren por nuestro país. Es increíble lo que está sucediendo. Triste. Pero más increíble es recibir memes o llamadas de personas que no están de acuerdo. Bueno, vamos a hablar claro. Hay 2 partidos principales en Puerto Rico. Los azules y los rojos. Y hoy me rompió el corazón ver a los rojos disfrutando lo que pasó con los azules. Y parece que se les olvidó que hace varios años, cuando estaban en el poder los rojos, era lo mismo. Entonces, escuchar gente de Dios que se alegraron de que hicieran arrestos, que los disfrutaron.
Me enviaron memes que yo no contesté. Como si eso fuera un chiste. Es un chiste. Esto es un vacilón. Recibí llamadas que me indignaron y enganché el teléfono. Disfrutando que hubieron arrestos hoy. Disfrutando que el gobierno de este país prácticamente ha colapsado. ¿Es en serio? Y entonces yo me imagino que Jesús estuvo en ocasiones preparado para darle una revelación, pero uno de ellos salía con un disparate. Y él decía, ok, todavía no están preparados. Pero llegó un momento que él los tuvo que llevar a un lugar. Y los llevó a Cesarea de Filipo. Y la primera pregunta es, ¿dónde se encuentra este lugar? Se encuentra en la parte norte de Israel. Mira, antes de seguir, yo te voy a dar un consejo. Ok. Yo soy el pastor más cool. Pero ten mucho cuidado cuando tú me escribes. Ok. No te equivoques. Cuando tú me envías algo. No te equivoques. Yo no estoy a ese nivel. Las cosas que pasan en mi país a mí me preocupan y me ocupan. Y esto es serio. Esto no es un chiste. Y si tú quieres chistear con el dolor ajeno, conmigo no lo hagas. No me vuelvas a enviar ese tipo de cosas a mí. ¿Está claro? No es de buen gusto para mí. Yo prefiero que dobles tus rodillas y ores para que Dios tenga misericordia. Puerto Rico fue devastado por un huracán categoría 5. Hay gente, murieron 3,000 personas en nuestra isla. Hay gente que todavía no se han recuperado. Y hay un montón de otros que tuvieron que abandonar la isla porque no se pudieron quedar aquí. Hay personas que perdieron trabajos de 20 años y están trabajando en lugares, y yo conozco a esas personas. Y el gobierno federal ha enviado millones y millones de dólares por décadas para que algunos pocos se los roben. Eso lo que da es vergüenza. Eso no da gracia. Por lo menos a mí no me da ninguna gracia. He dicho. Gloria a Dios, estamos contentos. Yo ni soy azul, ni soy rojo, ni soy verde, ni soy de ningún partido político. Y no me gozo si arrestan a los rojos, como que no me gozo si arrestan a los azules. No lo disfruto. Crezcan, maduren. Hoy yo me mantuve orando por este país, como me mantuve orando el cuatrenio pasado. Cesarea de Filipo se encuentra en la parte norte de Israel, donde hay un monte bien alto que se llama Hermón. Todos pueden ver este monte desde la tierra de Canaán. Cuando la Biblia se refiere a él, siempre se refiere a una vida ascendente, a la vida en un plano superior, y siempre se asocia con lugares celestiales. El distrito de Cesarea de Filipo se encuentra a los pies del monte. Es un área preciosa. Allí había muchos siervos.
El Salmo 42 fue escrito en este lugar. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esos siervos deseaban aguas vivas, donde podían encontrarlas. Esta área está muy cerca del mar de Galilea, hacia el norte. Isaías capítulo 9, verso 1 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Esta es una profecía maravillosa. Un día el Mesías vendría y él haría de este lugar, el mar de Galilea, el centro de su obra. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora, ¿por qué dice tierra de sombras? Esa área era un área de volcanes. Toda la tierra en ese lugar es de un color oscuro. Y por eso es muy absorbente de la luz solar. Por esa razón también el trigo crece muy rápidamente, porque recibe mucha energía del sol. Por eso cuando los sacerdotes ofrecían las primicias en el templo, ellos tenían muy claro que los primeros frutos venían de la tierra de Galilea. Si usted mira desde la distancia, todas las casas están construidas en roca oscura. Cuando yo estudio esto a mí me fascina. Porque si tú buscas la historia, cuando el profeta Isaías escribió, pasaron 700 años. Y Dios le reveló lo que Jesús iba a ver con sus propios ojos. Cuando el Señor estaba en Capernaum o en el mar de Galilea, al mirar desde la distancia, veía una tierra oscura. Es la tierra de sombras. Ahora entendemos por qué el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta profecía en particular se cumplió cuando el Señor estuvo en el mundo. La palabra se hizo carne. Por 1 año y medio Él caminó en este lugar de la tierra. Este es el trasfondo que hay en el pasaje de Cesarea de Filipo. Una profecía cumplida. Y es este lugar que Jesús escoge para revelarse a sí mismo, a sus discípulos, porque sabe que el tiempo se acerca y que en los próximos 6 meses ya Él no iba a estar con ellos. Ahora, ¿cuáles son esas 4 grandes verdades? Si nosotros leemos todo este capítulo, veremos que el Señor está a punto de revelarse a sí mismo. ¿Qué quiso revelar? De las principales verdades de la Biblia existen 4 fundamentales en la vida cristiana y en la vida de la iglesia. Sin esta revelación nos vamos a dispersar. ¿Por qué hoy vemos la ruina del testimonio de Dios? ¿Por qué cuando perdemos la visión somos dispersados? Solamente la visión puede hacer que estemos juntos nuevamente. Ahora entendemos por qué el Señor los tenía que llevar a la reunión de Cesarea de Filipo. Y si leemos todo el capítulo, vamos a ver que el Señor va a entregar 4 revelaciones principales. Primero, Cristo.
Segundo, la iglesia. Tercero, la cruz. Cuarto, el reino. Y esto es algo que siempre estuvo en el corazón del maestro. Si estudiamos la Biblia, encontramos que toda la Biblia apunta a estas cuatro verdades principales. Ahora, ¿qué la mayoría de la iglesia sabe acerca de Cristo? ¿Qué la iglesia sabe? Si preguntamos, ok, ¿qué tú sabes de Cristo? ¿Qué es lo primero que tú dices? Salvador. Saben acerca de Cristo como su Salvador. Ahora, la pregunta es, ¿sabemos acerca de Cristo como maestro? ¿Sabemos que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia? Hoy día, muchos cristianos conocen algo acerca de Cristo, pero han visto a Cristo en el Espíritu. Está revelado Cristo en su Espíritu. Yo lo veo todos los días. Hoy día la gente sabe algo de Cristo, pero la visión no es clara. Es poco transparente. Es como la desembocadura del río Jordán, que comienza en Cesarea de Filipo y termina en el Mar Muerto. Arriba, en la parte más alta del río, el agua es cristalina y tiene peces. Abajo, el agua es turbia y tiene muerte. ¿Alguien ha ido a Tierra Santa? Cuando nosotros vamos para final de este año, y cuando lleguemos allí, yo me voy a acordar de Mateo. Yo me voy a acordar de esto. Y vamos a subir allá arriba. Y vamos a ver que allá arriba el agua es cristalina. Y hay vida, hay peces. Pero si seguimos la trayectoria, termina en el Mar Muerto, donde el agua es turbia y hay muerte. Aunque dicen algunos por ahí que hay un área del Mar Muerto que ahora empezó como vida. Eso lo veremos. Pero hasta ahora, aquello lo que hay es muerte. En el día de Pentecostés, la manifestación del Espíritu Santo era clara y cristalina. Pero ¿y ahora? ¿Y hoy? Ahora, ¿qué pasa con la iglesia? La segunda verdad. ¿Qué tanto sabemos acerca de la iglesia? Cuando preguntamos, la iglesia, Rosa, ¿para dónde vas? Voy para la iglesia. Otro día a alguien se le quedó se me quedó una cartera en la iglesia. ¿Has escuchado eso? Porque muchos piensan que la iglesia es un edificio. Yo pasé por la iglesia. ¿Dónde está ubicada la iglesia? Dejé el paraguas en la iglesia. Pero si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cómo es posible que podamos dejar un libro o un paraguas en la iglesia? Esto es duro, pero yo pienso que estamos abajo en el río. Estamos en la parte baja del río. Porque cada día hay menos revelación.
Cada día hay más logos y menos rema. En 20 siglos, muchas manos se han introducido en la palabra de Dios. Mire, hermano, la clase más difícil en mis estudios teológicos, la clase que me provocó a mí una crisis literal, espiritual, fue el estudio de la iglesia. Ese semestre para mí fue difícil. La historia de la iglesia. Cómo la iglesia comenzó. ¿Y dónde está la iglesia hoy? La transformación de la iglesia. Estúdialo. Desde la iglesia primitiva hasta Constantino el Grande. Estúdialo. Date a la tarea de estudiarlo. Cómo las diferentes escuelas, mire hermano, 100 años después de la muerte de Cristo, esto ya era un revolú. Esto era los concilios, el concilio de Nicea en el año 325. Eso fue crisis. Cómo los hombres sin revelación de Cristo comenzaron a influenciar en la doctrina de la iglesia. Unos pensaban que Jesucristo no era Dios. Y cómo la iglesia tuvo que establecer cosas para defender sus posturas y terminó un total revolú. Cómo un emperador romano se convierte al cristianismo y convierte al cristianismo. Al principio los cristianos se metían en cuevas, eran perseguidos, eran gente del vulgo, eran gente económicamente pobre. Llega este hombre y comienza a darle privilegios a estos cristianos. Comienza a darle títulos, comienza a darle tierras y propiedades. Cómo la iglesia influenciaba en los reinados de las naciones. Cómo se originó el papado. Hasta que un día un alemán llamado Martín Lutero dijo: yo no estoy de acuerdo con nada de esto. Las cruzadas, la iglesia matando. ¿Cuándo Jesucristo enseñó que había que matar gente? Ok, ¿qué Jesucristo enseñó sobre la muerte? ¿Que teníamos que matar o que teníamos que qué? Que morir. Pues ¿de dónde salió que en una cruzada hay que defender la iglesia matando a otros pueblos? Si las enseñanzas de Cristo fueron ¿qué? Dar la vida por otros, no quitarle la vida a otro. ¿Cuándo vimos a Jesucristo ostentando detener? Si en una ocasión Jesucristo dijo: las aves tienen sus nidos y las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Predicadores que dicen que Jesucristo era rico porque tenía una túnica de una sola costura. ¿De dónde sacan eso? Si una túnica de una sola costura lo usaban solamente los pobres.
Los ricos usaban muchas costuras. Predicadores de prosperidad. ¿Dónde está la enseñanza de Cristo? ¿Dónde está la enseñanza de ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen y ora por los que te ultrajan? Y si te piden la capa, dale la túnica. Y si te piden que lleves una carga a una milla, llévala 2. Y si te dan en una mejilla, ponle la otra. Entonces la iglesia nació de un imperio romano que los oprimía y se convirtió entonces en la iglesia que oprimía los imperios. Y esa es la verdad. Luego llega Martín Lutero y dice, yo no estoy de acuerdo con nada de esto. Porque había de todo. Venías con un pecado, ok, tu pecado es que capital o venial. No, hay pecados de muerte y pecados que no. ¿De dónde salió esa doctrina? Si el pecado es pecado y te aleja de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con tu pecado? Ok, ¿qué tan grave es tal? Pues te cuesta tanto. Lean. ¿Cómo se llamaba eso? Asignación. ¿Cómo se llamaba, Malix? Sí, la expiación, que antes era matando un animal por sangre, ahora era la expiación, pero eso tiene un nombre. ¿Ah? No, no te lo voy a decir. Búsquenlo. Cuando venían donde un sacerdote con pecados, pagaban por el perdón, ¿cómo se llamaba eso? Ajá, grítalo. ¿Cómo? Sigan buscando. Pues, ¿sabes qué? Eso es historia. Eso sucedió. Ahora sí. Las indulgencias. Gracias, hermana. Esta es la mejor iglesia. Las indulgencias eran que tú venías donde un obispo o un cardenal o un sacerdote o quien fuera y tú pagabas y rézate 4 Padre Nuestro y 3 Ave María y está todo arreglado, pero déjame los chavitos. Pues ¿sabes qué? Mi amor, estás diciendo, ay, qué bueno que yo no soy católico, yo soy evangélico. Pues ¿sabes qué? Ahora en las iglesias cristianas se predica y la gente se levanta y tira chavo, billete, para sellar la palabra. Mire, hermano, eso es un disparate. Es lo mismo. La iglesia se ha convertido en un negocio lucrativo. Aquí no. Si la palabra te bendijo, gloria a Dios, qué bueno, atesórala, llévatela, cambia, sé transformado por la palabra. No hay revelación. La revelación de Cristo te lleva a amar, a hacer lo correcto, a vivir de acuerdo a las Escrituras. Esa es la verdad. Estamos en la parte baja del río. Y no debe impresionarnos que hoy día, si seguimos el curso del agua, no sepamos nada acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia, amados? De verdad, ¿tú te has puesto a pensar qué es la iglesia?
¿Qué la Biblia dice de la iglesia? Vamos. ¿La iglesia es qué? Vamos. ¿Qué es la iglesia? Su novia, su amada. ¿Y es qué? El cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Ahora, ¿qué cuerpo es? ¿Es un cuerpo natural, físico? ¿O es un cuerpo espiritual? La iglesia, Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es espiritual. Pero no lo entendemos. Por eso la laceramos. No hemos entendido qué es la iglesia. Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un cuerpo espiritual. La iglesia es más de lo que nosotros podemos pensar. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es un lugar donde venimos a reunirnos. La iglesia es donde Él vive. La iglesia es la novia triunfante. Y la gente llega y la gente se va. Y un predicador dijo un día, la iglesia es como la guagua de la ama. ¿En serio? Porque la gente se sube y la gente se baja. Y la mayor, mire hermano, esto es pesado, pero es la verdad. La gente dentro de la iglesia toma en poco la iglesia. Por eso los comentarios en Facebook, ministros contra ministros, congregaciones contra congregaciones. Y no logramos entender de qué se trata esto. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es la iglesia? Es un privilegio ser parte de la iglesia de Cristo. Cuando tú lo entiendes, esto es prioridad. Mire, hermano, cuando yo comencé a predicar, yo soy claro como el agua. Mi esposa me conoce. Los primeros 3 o 4 minutos de esta predicación, donde yo estaba, yo ni sé. Cuando yo comencé ahorita a predicar, yo no podía poner mis pensamientos juntos. Este medicamento, que esto es una cosa, yo estoy caminando por el aire. Pero ¿sabes por qué yo estoy aquí? Porque yo he tenido revelación de la iglesia. Yo no la lacero. Y yo valoro el lugar donde nos congregamos. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde se une. Por eso tengo tanto cuidado y trabajo tanto para que nosotros tengamos un lugar donde nos podamos reunir. Pero yo estoy claro que este lugar donde nos reunimos no es la iglesia. El concepto de la iglesia es bien profundo. Por eso Mateo 16 es tan poderoso. Porque Jesucristo le dijo, sobre esta roca edificaré la iglesia y las ciudades no prevalecerán contra ella. ¿Sobre qué Jesucristo edificó la iglesia? ¿Ah? No fue sobre Pedro,
Mira si hay tan poca revelación que dicen la iglesia tradicional que Jesucristo estaba hablando de Pedro. Y el Papa que representa a Pedro representa a Cristo en la tierra. En serio. Mire, mi hermano, lo que Jesucristo estaba diciendo era sobre esa revelación, sobre lo que no es lo que revela el hombre, no es lo que el hombre piensa por su propia cuenta, no, es sobre lo que Dios le dijo a este hombre, sobre eso, sobre que yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del Dios viviente y yo vine a la tierra y me hice carne para salvar esta humanidad, y esa humanidad que yo salvo, todos se van a juntar y es lo que se llama la iglesia. Sobre eso yo edificaré la iglesia, sobre esa verdad absoluta. Ser parte de la iglesia es un privilegio. Pero cuando tú andas por ahí por tu cuenta, haciendo lo que tú entiendes que debes hacer, pero es incorrecto, haciendo... Mire, hermano, cuando usted salga de aquí, represente la iglesia. Donde usted se pare, represente la iglesia. Cuando usted hable, represente la iglesia. Porque usted tiene una gran nube de testigos y la gente que está afuera mira a veces a algunos cristianos y dice, eso es la iglesia. Cada vez que usted murmura de un hermano, lacera la iglesia. Alguien puede decir, amén, amén. Ya no me representa a mí, te representa a la iglesia, igual que yo. Este es un libro abierto. ¿Usted sabe lo que Cristo vino a la tierra? ¿Él lo sabe? Cristo vino a restaurar la imagen del Padre. Y nosotros debemos vivir una vida que restaura la imagen de la iglesia. De la iglesia que salió del costado de Cristo. Cristo la parió con su vida. Y nosotros la tomamos demasiado en poco. Ahora, seguimos. ¿Cuál es la tercera verdad? La cruz. Muchos conocen acerca de la cruz porque cargan una cruz de oro o de plata como adorno. Ustedes saben que el camino de la cruz es el camino hacia la cosecha. El camino de la cruz siempre nos lleva hacia la gloria. ¿Cómo podemos ser transformados a la gloria de Cristo? ¿Cómo podemos estar juntos en unidad? El secreto, la cruz. ¿Qué tanto es lo que sabemos acerca del camino de la cruz? ¿Estamos listos para tomar la cruz y seguir a nuestro Maestro? ¿Estamos listos para negarnos completamente todo el tiempo? Hoy día, cuando hablamos acerca de la cruz, también es algo muy vago. Tocamos algunos puntos, pero nunca estamos claros. Lo mismo acerca del reino. ¿Qué sabemos acerca del reino? La cruz. El poder de la cruz. Donde se derramó la sangre. Por esa razón el Señor llevó a los discípulos a la región de Cesarea de Filipo. Mis amados, el camino para que podamos continuar es siempre volver a la Biblia, al comienzo, a la fuente del río. Solamente en la región de Cesarea de Filipo
recibimos una revelación de nuestro Dios. Un día, algunos preguntaron a nuestro Señor, ¿por qué Moisés permitió que hubiese cartas de divorcio? Ustedes saben cómo el Señor contestó, que al principio no era así, pero por el corazón duro de los hombres. El propósito de Dios nunca fue así, pero el corazón de los hombres estaba endurecido. Por eso el Señor le permitió hacer eso. Pero si somos hijos obedientes, no estaremos satisfechos solo con la voluntad permisiva de Dios. Debemos buscar la eterna voluntad de Dios. ¿Y cuál es la eterna voluntad de Dios? Desde el principio. ¿Cuál es la voluntad de Dios desde que esto comenzó? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el anhelo del corazón de Dios para nosotros? Por eso me fascina el capítulo 16 de Mateo. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro respondió. Y Pedro representaba a la iglesia en ese momento. Una confesión que ha sido la mayor confesión en toda la historia de la humanidad. Que es la misma confesión de nosotros. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Tú no conociste esto por tu propia cuenta, sino que mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Ahora, ¿cómo es que Pedro pudo llegar a saber que Jesús era Cristo? ¿Cómo él lo llegó a saber? Eso vino de arriba. ¿Qué significa esto? En el corazón de Dios había un secreto. Mire, hermano, si nosotros entendiéramos lo que Dios quiere, Dios quiere revelarse. Dios quiere darse a conocer. Dios quiere intimar con nosotros. Dios anhela una relación con sus hijos. ¿Alguno de ustedes tiene hijos en Estados Unidos? ¿Ah? ¿Qué tú no haces? ¿Qué tú no harías para verlos, para estar con ellos? ¿Cuántas veces lo llamas? Ese secreto había estado escondido desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Dios lo había guardado por siglos. Piensa. Y ahora le dan la revelación a Pedro. ¡Qué privilegio! Al Padre le agradó revelarle eso a Pedro. Y esta es la primera revelación. Cristo está conectado al corazón de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Qué Jesucristo dijo? ¿Quién quiere ver al Padre? Mírenme. ¿Quién quiere oír al Padre? Escúchenme. ¿Quién quiere llegar al Padre? Síganme. Cristo estaba conectado del corazón de Dios Padre. Por eso es que Pablo dijo que Cristo es el misterio de Dios.
Quiere decir que Dios tenía un secreto y que un día Él abrió el velo y esa revelación fue dada a Pedro y también nos es revelada a todos nosotros en este día. Por eso el Señor le dijo a Pedro, bienaventurado eres, porque realmente es una bendición. Mire, hermano, cuando nosotros entendamos lo que es la revelación de Dios, vamos a vivir para recibirla. Para que Dios nos hable, para que Dios nos revele, para que Dios nos diga. Y te vas a convertir en un freak de estudiar la Biblia. Porque no te sacia, quieres más. Conocerle, saber cómo Él piensa, lo que Él anhela. La mayoría de nosotros, prácticamente todos oramos. Y cuando oramos, ok, ¿cuándo fue la última vez que usted le preguntó a Dios cómo Él estaba? Cuando yo comencé a ver noticias esta mañana, de verdad, yo le pregunté, ¿qué tú sientes de todo esto, Señor? Esto a ti te indigna como me indigna a mí, esto te duele como me duele a mí. Y yo me imaginé a Dios mirando niños, viejitos, tolerando la injusticia, porque hay que, ¿sabe? Hay que ser tolerante para ver lo que pasa en un país como el nuestro, ¿sabe? Que tú dices, ¿en serio? ¿Sabe? ¿Por qué no detienen esto? ¿Sabe? Señor, ¿cómo tú bregas con tanta injusticia? ¿Sabe? ¿Cómo tú manejas esto? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no te buscan? ¿Por qué no te siguen? Para que entiendan. ¿Sabe? Esto no es como comprar una casa, un carro. Al recibir la revelación de Dios tiene que ser algo espectacular. ¿Sabe? Muchos decían, él es Elías, Juan el Bautista, eh, uno de los profetas. Y de momento este hombre abre la boca y dice, yo sé quién tú eres. Tú no eres ninguno de esos, yo sé quién tú eres. Y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que vive. Y Jesús le dijo, fue mi papá que te lo reveló, bienaventurado tú eres, mi hijo. Y este es el comienzo de la revelación. Saber quién es Él. Y muchas veces lo vemos distante. Y nos arrodillamos y oramos como si Él estuviera bien lejos. Pedro tocó el corazón de Dios. Si realmente vemos algo en la Biblia, si realmente recibimos una revelación, la primera revelación, somos capaces de tocar el corazón de Dios. Ahora nos ha abierto su corazón a nosotros y vemos el secreto que hay en el corazón de Dios. Este es el llamado misterio de Dios, Cristo. Pero esto es solamente el comienzo. Ponte sobre tus pies. Quique, ¿puedes subir?
No es suficiente saber de Él. Hay que conocerle a Él. Hay demasiada gente con conocimiento de Él, pero que no lo conocen a Él. Antes de terminar esta transmisión, quiero que hagamos una oración. Es la oración de salvación. Yo la hago a cada rato. En esta semana la he hecho muchas veces. Cuando a ti te da un dolor en el pecho, lo primero que tú piensas en qué. De verdad, ¿qué tú piensas? Ah, que es el corazón. Y da un sustito. Repite esta oración con nosotros. Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a vivir en mí, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, tú eres salvo. Conéctate nuevamente con nosotros el domingo. El culto comienza a las 10:30. Bendiciones para todos.